muy potente, digamos, el ejercicio, verte a ti leer, por ejemplo, escucharte, pues digamos, en esa intervención tan sensible y también, digamos, como tan profunda, digamos, en las cosas que nos ibas aportando. Entonces, pues para nosotros eso tiene un valor inmenso y ha venido constituyéndose en unos aportes que hemos venido trabajando también en los diferentes espacios de encuentro, como es el seminario de formación del proyecto, digamos, en el que estamos en el momento, y desde luego que también aquí en este espacio de Café Literario. Entonces, pues nada, una bienvenida así súper afectuosa y llena de calor aquí colombiano, aquí a estas tierras colombianas y pues digamos un inmenso abrazo. También entender pues digamos que es muy tarde allá en Europa, ¿sí? Entonces Y pues gracias por reconocemos trasnochar con nosotros. sí, 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 de verdad. Me Eh, siento, me siento acompañada hoy en eso. no, es una maravilla contar digamos con con esa compañía ahí en esas tierras también. Entonces, bueno, pues Gloria Cecilia, quisiéramos contarte un poco como el ejercicio que tenemos proyectado para hoy. Es una conversación contigo, desde luego. Hemos venido haciendo la lectura de El Sol de los Venados anteriormente para la primera conversación Sí. que tuvimos contigo. Y y en estas últimas dos sesiones de Café Literario hemos leído tu obra de la otra cara del sol. Perdón, Sí, la- sí, 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 la otra cara del sol. perfecto, perfecto. Es que a veces me confundo con otra que estamos referenciando también. Entonces, ha sido, digamos, como esa lectura en las dos últimas sesiones y pues hoy la idea es que podamos conversar especialmente, digamos, sobre ese segundo libro, que lo podamos conversar entre todos y hemos solicitado, digamos, al grupo, de alguna manera, que podamos hacer la selección de algunos fragmentos, de algunos breves fragmentos del libro para poder ir leyéndolo acá contigo y poder empezar pues digamos, la conversación, poder estar conversando contigo, hacerte, pues digamos, como las preguntas, las inquietudes que vayamos teniendo y poder de este modo, pues digamos, como tejer esa conversación. Entonces, esa es la dinámica general. Desde luego que también son bienvenidas las preguntas del grupo, Claro. así como también lo hemos venido trabajando en estas conversaciones de autor. Y bueno, esa va a ser, digamos, como un poco la dinámica de hoy. Y espérate, que yo no tengo el libro a mano. Me dejas 2 segundos, lo traigo. Perfecto, no hay ningún problema. Ok. Bueno, y en este ejercicio de conversación, pues invitar a todos los que se vienen sumando aquí al ejercicio, pues digamos a preparar sus preguntas, sus intervenciones, también si tuvieron la posibilidad de seleccionar y elegir algunos textos para leer acá, algunos fragmentos, pues desde luego que bienvenidísima esa posibilidad de compartir esa lectura así con Gloria Cecilia y pues digamos con todo el grupo. Entonces, bueno, ya estás de nuevo por acá. Sí, sí, sí. Tú sabes, los escritores a veces no tienen sus propios libros. Entonces ya me asusté porque yo creo que solo tengo un ejemplar. Bueno, por fortuna, por fortuna. Sí, Bueno, sí. yo quisiera, antes de continuar, volver a hacer una referencia biográfica, pues digamos, de Gloria Cecilia, como Ay, para Dios. volvernos no, pues digamos lo que también uno puede encontrar y ubicar, pues digamos, yo por ejemplo encontré, digamos, una biografía que me parece muy sencilla, pero también
pues digamos como muy puntual, es del catálogo de Fundalectura, ahí hay una referencia biográfica tuya, entonces pues nada, pues quisiera leerla y pues si tú consideras que hay que hacer alguna precisión o ampliarla, pues desde No, luego que... tranquilo. Entonces, bueno, Gloria Cecilia Díaz nació en Calarcá, en Quindío, en tierras cafeteras. Desde muy pequeña amó los libros. Hizo estudios de literatura en la Universidad del Quindío y obtuvo el doctorado Doctorado, en letras de la Universidad de Sorbona de París, Sorbona, de de la Sorbona, Sorbona. París, Mm. con una tesis sobre los cuentos para niños en Colombia. Vive en la capital francesa, en París, desde los años 80 y es allí donde ha desarrollado su creación literaria. Sus libros han sido traducidos al alemán, al catalán, al coreano, al francés, al gallego, griego, italiano, portugués y al vasco. Gloria Cecilia es feliz cuando visita Colombia porque puede encontrarse con sus lectores, editores y escritores amigos. Sus lectores no son solo pequeños, sino también adultos, algo que la llena de orgullo porque está convencida de que la literatura infantil y juvenil puede también aportar mucho a los más grandes. Cree que a los niños se les puede hablar de todo, desde lo más simple hasta lo más complejo. En 1983 se ganó el segundo premio en el Concurso Nacional de Cuento Infantil Rafael Pombo con La Concha del Caracol. En 1985 fue primer premio en el concurso internacional El Barco de Vapor organizado por la Fundación Santa María de Madrid con su novela El Valle de los Cocuyos. En 1992 fue segundo premio en el concurso internacional El Barco de Vapor con su novela El Sol de los Venados. En 2006 recibió el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra otorgado por Ediciones SM de Madrid, el CERLAC, la OEI, el IBI y la UNESCO. Este premio es para ella su novia. Dentro de las obras que encontramos de Gloria Cecilia está Cuentos y Leyendas de América Latina, en el 2018, El árbol que arrulla y otros poemas para niños, publicado en 2017, El vuelo de Lisa, 2016, La botella azul, 2014, La transparencia de la lluvia, un cuento, 2014, Maya, 2009, Las cometas del recuerdo, 2008, La otra cara del sol, 2007, El rey de corazones, 2007, Óyeme con los ojos, año 2000, El sol de los venados, 1993, El secreto de la laguna, 1991, La bruja de la montaña, 1990, El valle de los cocuyos, 1986, La concha de caracol, un cuento, en 1984. Entonces, pues bueno, nos encontramos con una autora muy prolífica, digamos, en nuestro país, pues de nuestra Colombia, pero desde luego habitando el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, Gloria Cecilia, de nuevo bienvenidísima y no sé si tengas alguna precisión, digamos, desde tu biografía. No, no. Las biografías siempre a veces son muy distintas y muchas veces las fechas es lo que más cambia. Entonces, bueno, no, más o menos todo es igual. Yo no creo que yo sea tan prolífica. Hay gente que ha escrito muchísimos más libros que yo. Yo realmente soy más lenta que muchos para publicar, para escribir también, aunque a veces pues puedo de un tirón hacer casi un libro, pero bueno, eso no me pasa siempre. No sé si ya vamos a empezar con... Sí, claro, ya podemos dar inicio, digamos, a este café literario, desde luego que sí. Entonces, pues, eh,
Yo quisiera, pues, digamos, como iniciar con una pregunta un poco externa, digamos, a la obra, digamos, de La otra cara del sol, en el sentido, pues, digamos, de que te quisiera contar también, pues, digamos, en el proyecto en el que estamos en el momento, hemos venido trabajando algunas obras de literatura infantil clásicas, ¿sí? Sí. Y nos hemos enfrentado un poco a la situación, digamos, de la traducción, ¿sí? La traducción. Mm. Entonces, para nosotros ha sido, digamos, como todo un reto, ¿sí? Empezar a buscar esas versiones de estas obras de literatura, y hemos empezado también a discutir alrededor de las adaptaciones, el proceso de adaptación, de traducción, qué se consideraría, por ejemplo, una buena traducción, una traducción, digamos, de calidad. Porque hablamos también de obras que son difícilmente traducibles. El traductor, digamos, también como un escritor de literatura que debería, pues, digamos, como tener ese componente allí. Me gustaría, digamos, como arrancar esta conversación preguntándote precisamente por la traducción de tu obra. Vemos en la biografía que, pues, digamos que tu obra se ha traducido a varios idiomas, y también, digamos, en la lectura que hacíamos de tu libro, pues veíamos que había, por ejemplo, en El Sol de los Venados hay muchísimas referencias a la tradición oral, y desde luego que en La otra cara del sol, pues todas esas expresiones, hacer de tripas corazón, un santiamén, flaca, tírame un hueso, fulanito, Mm. menganito, sutanito, o esos refranes, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, o las expresiones como o esas expresiones como el pelo chorreado, para hablar de aquellas de Mm. cabello Listo. extraviso, ¿sí? Eh, las poesías o las coplas, digamos, que introduces, digamos, en esta obra, eh, esas expresiones como pataperro, el cachaco, el bollo limpio, el sancocho, el Mm. refajo, las candongas. ¿Cómo has enfrentado, digamos, un poco esa dinámica de la traducción de tu obra? Mira, yo pues no puedo opinar mucho porque yo tengo algunas nociones de italiano. Hablo en este momento del Valle de los Cocuyos y de La Bruja, que se tradujeron al italiano, y como es una lengua muy cercana al español, no es tan difícil más o menos hacer una evaluación. Yo podría decir que la traducción al italiano es casi literal. No hay cambios, no hay pero no, por ejemplo, el que está traducido al alemán es, El sol de los venados, pero no La otra cara del sol, pero en El sol de los venados también hay muchas cosas y, eh, yo no recuerdo si fue con ese libro o con otro libro que no, tal vez fue con ese, que la traductora me decía que eso no se parecía en nada a una infancia alemana. Algunas cosas ella me las preguntó, pero, mm, sí, ella me decía que a veces era muy difícil, eh, hacer que las cosas correspondieran con el original. Precisamente en estos días yo oí un podcast en mi programa, un programa de filosofía que yo sigo mucho porque me encanta, y había un señor traductor, y él decía, siendo traductor y muy famoso, porque ha traducido a grandes, grandes escritores, decía que traducir era imposible. O sea, la traducción es imposible. Eh, y, por ejemplo, decía que, no sé cómo es que se llama ese escritor, un escritor americano que ya murió, que le decía, pues si no entiendes, agrega tú algo, quítalo, haz como te dé la gana. Pero la verdad es que depende, yo pienso, de la lengua. Eh, yo siempre he pensado que traducir es crear, o sea, que el traductor es un escritor también.
porque a mí me parece, yo esto siempre lo he dicho, cómo se mete 100 años de soledad en una lengua como el francés. Eso a García Márquez, esa traducción al francés era la que menos, una de las que menos le gustaba. No porque la traducción no fuera buena, yo creo, sino porque cómo se mete esa lengua tan loca, como decía Alejo Carpentier, en en una lengua tan racional, pues, si es que hay una lengua racional, pero más cartesiana que el francés. O sea, el español y el francés se parecen, sin embargo, en muchas cosas no se parecen. Yo pienso que Carpentier decía que sí, algo así como que el español era una lengua loca, y yo pienso que tiene toda la razón. Nuestra lengua es, no sé, es como elástica, como que uno puede hacer muchas cosas con ella y meter esa exuberancia verbal de cierta manera en una lengua distinta no debe ser nada fácil. No es nada fácil. Pero yo no puedo, aparte de la traducción al italiano y al francés, obviamente, puedo decir algo, pero mm, yo admiro a los traductores, y yo en una época traduje cuando trabajaba para la UNESCO, y me encanta, es algo que me encanta, porque es una creación la traducción. Sí, de acuerdo, Gloria Cecilia. Eh, es una creación la traducción, incluso recordábamos también en clase, pues digamos, pues digamos, la importancia de que, del traductor muy cercano a a la escritura literaria, la producción literaria, desde luego, porque se configuraría allí una, si se quiere, pues digamos, como una, como una especie de nueva obra también, ¿sí? Y en ese sentido, pues digamos que plenamente de acuerdo, pues digamos, contigo. Entonces, bueno, pues ese es uno de los temas que estamos trabajando en el seminario, entonces pues era como de interés poder arrancar, digamos, esta conversación desde allí. Eh, bueno, hay una pregunta aquí, Cindy Joana. Sí, ahí me escuchan bien. Sí, sí. Correcto, Sí, perfecto. hola, bueno. Hola, buenas tardes, Gloria Hola, Cindy. Cecilia, José, a todos los presentes en el café. Yo más que una pregunta quería contarte un poco cómo fue leer este segundo libro Mm. contigo, luego de lo que nos habías anticipado un poco de dónde surge, digamos, el libro, la necesidad del libro. Y bueno, en esto me van a ayudar los demás participantes. Yo voy a traer algunas de las cosas que recuerdo, pero sin duda una de las más significativas luego del segundo espacio para cerrar la lectura fue que definitivamente era un libro necesario. Sentimos que era un libro que necesitábamos para saber qué pasaba con Hannah, pero nos llamaba, con Tatá por supuesto y con toda la familia, pero nos llamaba poderosamente la atención una idea que estaba rondando y que muchos de los participantes sentimos que era muy poderosa, y era cómo crece una niña, cómo crece no solamente, digamos, en términos de la edad, de lo que uno podría nombrar como lo etario, sino incluso qué significó para ella crecer, de pasar, digamos, de perder a su madre, de hacer todo lo que te deja crecer en medio del duelo, y como ella lo decía recordando a su mamá, no solamente crecía en estatura, sino crecía en la cabeza, crecía hacia adentro, que tal vez era una de las figuras bien interesantes que estábamos revisando allí, y esa figura del viaje con el que se va cerrando el libro. Nos teníamos también la pregunta, por ejemplo, en torno a Ismael. Tú nos habías contado que Ismael fue un recurso que tú trajiste, Mm. pero es justamente con Ismael que hace ese viaje que nosotros vemos como de esa transición, una cosa que nos parecía muy interesante. Y esa, por ejemplo, fue una de las preguntas que nos hicimos, y dijimos, qué rico habría sido tener a Gloria para preguntarle por este viaje, ya que tenemos la posibilidad de verte y tenerte acá. Queríamos preguntarte por qué, cómo fue llegar a construir ese viaje, qué significó ese viaje en el contexto de esta obra, si efectivamente se dio o no se dio, porque ahí está Ismael, un recurso que, como tú nos dices, trajo escritura. Bueno, el viaje sí se dio,
en otras circunstancias. Pero para mí o para la niña que yo era, eh, fue como el inicio de cierta manera de una independencia, de que el viaje era libertad. Eh, eh, además, eh, y, y toda esa impresión, todo ese vivir allá y todo lo que tiene relación con el mar, con la gente, la comida, todo eso es verídico. O sea, es la niña lo vive o la preadolescente, el adolescente lo vive. eh, mm, y creo que ella lo dice, era como estar en otro país, era descubrir una parte de su propio país de la que en realidad nunca le habían hablado, nunca. La costa era algo como aparte, tan lejano para la gente del interior. Yo no sé, porque como hace tanto que no vivo en Colombia, si todavía esa división es más. Yo empecé una tesis de doctorado antes de la tesis que hice en la Sorbona, que tenía que ver con los cachacos y los costeños, porque para mí, o sea, yo no sé si todavía actualmente haya esa división tan tajante de la gente del interior y la costa, y de que nos desconocemos de cierta manera. Nos desconocemos, nos hemos desconocido siempre, no sé por qué, porque hay una cantidad de prejuicios. Por ejemplo, yo desde niña oía decir que los costeños eran perezosos. Y entonces me parece muy cómico porque primero hay que ver dónde viven ellos, en tierras calientes, ardientes. Están más oxigenados que nosotros porque están al borde del mar, los que están en los litorales. Y si nosotros hacemos un poquito de memoria, nos damos cuenta que tal vez la gente que más nombre le ha dado a nuestro país es costeña. Los escritores, los pintores, los escultores, los poetas, bueno, los bailarines, hay mucha gente de la costa. Y los costeños yo pienso que también desconocen mucho a la gente del interior. Eh, porque alguien me decía, pero es que los del interior son así como con la ruana, ¿no? Que se tapan con la ruana. O sea, como si la gente del interior fuera solapada. Puede que los haya, pero los hay en toda parte. O sea que tenemos prejuicios y ese descubrimiento de Hannah, descubrir la costa fue como si a ella en su corta vida le hubieran escondido una parte de lo que a ella también le pertenecía, que era el mar, que era la costa, la gente de la costa, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si te respondí. Sí, Gloria Cecilia, claro que sí. Y para decirte que incluso sigue efectivamente, a propósito de tu pregunta, digamos, persiste un imaginario, ¿no? E incluso se usa a veces como palabra despectiva costeño o cachaco, ¿no? Sí, Costeño para hablar del perezoso o del muy bulloso o del eh, muy cercano, digamos, físicamente. Y el cachaco, pues, como el más frío, bueno, digamos un poco como para marcar esas diferencias que efectivamente tú señalas. Y bueno, antes de darle la palabra por aquí a Carol, que ya está levantando la manito, decirte que efectivamente para nosotros en la lectura y en la conversación en torno al libro, poder
ver ese viaje de Hannah y cómo disfruta de cada cosa, Sí. cómo ve ese mundo tal como tú lo relatas de una manera absolutamente genuina, sorprendida frente al mundo, como en ese extrañamiento, pues nos confirmó que efectivamente nuevamente encontrábamos en este texto una voz de una niña tan genuina, nos reímos, no te imaginas todo lo que nos reímos. Con el texto sentimos mucha nostalgia, pero bueno, ya te lo irán contando, pero muchas gracias por tu respuesta, Gloria Cecilia. Okay. Yo tenía la manita levantada y esperando el turno, pero no pressure. Quería complementar un poco esto que Cindy te planteaba, porque me parece que es una idea muy fuerte, muy potente, digamos, en la escritura, con una perspectiva infantil, digamos, como con un niño que nos permite su punto de vista. Y respecto al viaje, un poco también hablábamos de la idea de ese viaje casi como un umbral que se atraviesa y ese umbral que muestra un mundo nuevo y distinto, ¿no? Que es también como el umbral y el nuevo mundo de la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿no? Que es otro Sí. nacer. Y hay una cosa hablando del crecimiento, que era una idea que Cindy mencionaba también, que a mí me pareció pues muy bonita la forma como la trabajas, porque el libro 1 termina con el crecimiento, pero es un crecimiento que es una imposición frente a una situación tremenda, ¿no? O sea, un punto de inflexión tremendo para Hannah. Entonces está digamos, ese crecimiento que queda en punta y queda como imposición, pero esta otra, la otra cara del sol termina también haciendo alusión al crecimiento, pero un crecimiento que ya se atraviesa, ¿no? Como cuando se atraviesa ese umbral. Y eso me hacía pensar también como en la idea de unas, voy a plantearlo así, a ver qué tal te suena, como unas pequeñas muertes, ¿no? Que ya no es, digamos, la ausencia total de un ser querido, sino en la propia formación de ese sujeto, niño, ¿cierto? Que está cambiando hacia el mundo y que está naciendo de otra forma. Entonces, es muy consciente el momento en el que la infancia como que se va dejando atrás, ¿no? Y eso tiene tanto y cuando digo pequeñas muertes es porque algo de esa infancia como que pues se abandona ya y es digamos, irrecuperable en cierta medida, aunque la magia de la literatura es justamente lo que tú haces de volver a recuperar esa voz a partir de esos personajes, de ese personaje tan entrañable que creas. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco por esa, digamos, cómo trabajaste y la importancia que le das a esa idea del crecimiento y de ese paso del umbral de la infancia a otra vida, que es otra cosa, ¿no? Bueno, como yo siempre he dicho, yo admiro a los escritores que pueden explicar ciertas cosas. Yo no puedo explicar, yo escribo y las cosas van surgiendo. Y cuando yo oigo hablar, los oigo hablar, y como me pasó ahora que estuve en Bogotá, es increíble cómo los lectores o los críticos o los profesores le muestran a uno cosas de su propia obra que uno no ha visto. ¿Ves? Por ejemplo, tú hablas del viaje y Cindy me habló del viaje y y mientras ustedes estaban hablando y todo, yo en mi cabeza pensaba, bueno, ese fue el viaje inicial y ahora estoy en Europa. O sea, me vine como si hubiera una predestinación. Y cuando tú dices pues que hay como pequeñas muertes, yo pienso que la vida es eso. La vida son etapas y que uno va abandonando. Yo no sé ustedes, y los otros que me están oyendo, si se acuerdan cuando la infancia se iba. Para mí fue muy duro. Yo me acuerdo, para mí fue, no sé, fue como un desgarre, como una cosa
o sea, me parece verme siendo niña aún y sin ser todavía preadolescente ni nada, pero yo sabía, tenía esa conciencia de que había un mundo que se iba mm, pues, con todas las cosas lindas y con todos los dolores. Pero claro, uno siempre piensa en lo que se va, pero no piensa en lo que va a vivir después. Así estamos hechos, yo no sé por qué. Mm, Ahora, pues desde hace años todo el mundo habla de vivir el momento presente, pero esa es la cosa más difícil que existe en la vida. Bueno, no sé. Gracias, gracias Gloria Cecilia por tu respuesta. No sé si Carol, ¿quieres complementar algo? No, solamente abrí para darte las gracias y claro, digamos, todo eh, el desprendimiento cuesta, ¿no? Mucho, mucho. Y ahí es donde está esa desgarradura de la que tú hablas, ¿no? De poder en algún punto concentrarse en el aquí y el ahora y en lo que viene además, Mm. y poder, como el cierre que hace Hannah, que creo que es lo que nos deja un poco tranquilos, decir, está bien, crecí y se abrió otro mundo. Y ahora este es otro tiempo, ¿no? Eso creo que es el regalo que nos deja la otra cara al sol. Gracias a ti. Vale, muy bien. Antes de darle paso a Sandra, quisiera leer un pequeño fragmento del libro para hacer alusión también a la conversación, pues digamos, sobre el viaje y sobre lo que también conversábamos con Cindy hace un momento, sobre esta división entre la costa y lo que tú comentabas también, Gloria Cecilia, de, pues digamos, el viaje de algún modo también te mostró que eso también hace parte del mundo y eso también era tuyo o es tuyo también. Más tarde, cuando me subí al carro de Mara, pensé que no quería ver el mar de lejos, quería verlo de sopetón. Y como si Mara hubiese leído mi pensamiento, tomó una ruta que al final me puso de cara al inmenso azul. Le habíamos quitado la capota al carro y ahí, de pie, enmudecí. Yo, nacida a los pies de las imponentes montañas, me sentí enseguida hija del mar. Sentí que ese mundo era también mío, que ese otro país también me pertenecía. Y más adelante, qué hermoso era ese mar, qué infinito, qué suerte tenía de encontrarme allí. Recogí conchas. Ismael y yo hicimos un castillo de arena. Tomé agua de coco. Mara me embadurnó de bronceador y en un momento dado nos encontramos los cuatro tirados en la playa, leyendo. Eso era la felicidad. El mar, el sol, los amigos y un libro. Sí, sigo pensando eso. Es muy, como tú dices, cuando leíste que yo, hija de las montañas, desde, desde que yo conocí el mar, o sea, lo integré a mi vida, casi como realmente si fuera hija del mar. Lo que pasa es que cuando tú vives en el extranjero tanto tiempo como yo, tú no ves tu país, tú no ves tu departamento ni tu pueblo donde naciste, no, al menos yo no soy así. Yo veo mi país entero. Yo no conozco el Chocó, y me encantaría conocerlo, pero el Chocó al que yo nunca he ido es parte de mi vida, la costa, los llanos, la Amazonía, todo eso. Aún más, a veces uno no se siente solamente colombiano, sino latinoamericano. O sea que cuando tú estás fuera, ves el conjunto, no ves el territorio, el departamento donde naciste, no, es todo, es todo. Vale, muchas gracias. Sandra, adelante. ¿Me escuchan? No, Sí, sí. no me escuchan. Perfecto.
Bueno, yo quisiera, a mí me hizo preguntar un personaje que me gustó mucho, porque siento que implicó un impulso o una invitación a la escritura para Hannah, que es Mara, la mamá de Ismael. Mara escribía poemas, Se dañó el sonido. Mara le dedicó su primer libro. Hola, hola, no, voy a escribir. Dale. Ay, Cuando, Intenta nuevamente que se te escuchó al final. bueno, Intenta. Mara es un personaje muy lindo y yo quisiera preguntarte bueno, ¿esa Mara existió en tu vida? Esa mujer que te impulsó a escribir, que fue como alguien que tomó la decisión un día de ponerse a escribir, Se perdió. existió. Hola, Sandra. Creo que quedó Ay, planteado el sentido de la pregunta. Sí, ¿Sí? yo lo tengo. Mara como ese Sí, referente también de escritor, porque Mara escribía, ¿no? También era sí. así. Lo que pasa es que siempre, cuando yo era niña, los que escribían en el fondo eran los señores, eran los hombres. No sé por qué no había hecho grandes estudios ni nada, y que escribía a escondidas casi. Yo creo que yo he tenido varias maras en mi vida, varias personas que me han animado, que me han, eh, sí, increíble que son casi todas mujeres, o sea, son mujeres las que más me han impulsado a escribir y que más... eh, hay una que fue en una época la persona a la que yo le daba a leer mis textos y que era una cuchilla terrible en lo que se refiere al uso del lenguaje, a la sintaxis, a todo este tipo de cosas. Ella me ayudó muchísimo. Yo siempre he dicho que es la gente que te trata duro la que te ayuda a avanzar, no la que te dice que todo es bonito. Entonces, no sé si le respondí a Sandra. Se cayó. Ay, Gloria, es que aquí estoy en una cafetería en Pereira y esto está terrible. Y está lloviendo a cántaros. Dios mío. Sí, señores, muchas gracias. Y me contestan. ¿Me están escuchando bien? Aprovecho. Bien, bien, sí, dale. Listo. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y que me parece hermoso, y es la forma como Hannah empieza a sentirse linda y saberse hermosa. Entonces creo que todo empieza con A el sentir diseño de que los no entendí. A a saberse sentirse, linda y sentirse hermosa. Ah, sí, sí, y creo que todo empieza con el diseño de los vestidos, luego empezar a amar su pelo liso, luego saber que tiene una piel de seda. Creo que es decir, a Hannah, todos los otros, la veían hermosa. Y creo que a Hannah le costó mucho trabajo eso. ¿Estoy bien? sí. Y a ti también. Yo pienso que mm, siempre hay que, o sea, cuando somos madres o padres, siempre a nuestros niños nos parecen los más bellos. Así sean feitos, refeitos, pero para nosotros son los más bellos. Y yo pienso que es muy importante para los niños eh, hacerlos sentirse bien como son, con lo que tienen, con lo que son.
Hannah era una niña a la que, en el sentido de su apariencia física, no le decían gran cosa, creo que nunca le decían nada. Entonces, por eso le costó tanto trabajo apreciarse, verse y quererse como era. Entonces, yo pienso que uno nunca debe cansarse de, no sé si alabar, elogiar a sus niños, hacer en la que es cuando uno acepta, cuando se siente bien, cuando se siente mejor. Muy bien, sí, y claro, y yo creo que también tiene que ver mucho con la construcción de esa identidad, que es una búsqueda también de Hannah, pues digamos a lo largo de esta, bueno, de toda la obra, pero especialmente, digamos, de esta segunda entrega, ¿no? Y hay una, digamos, Hannah se siente, hay partes donde ella dice que no se siente bien como eso, más bien que el mundo la hace sentir mal con sus rasgos, con su color de cabello, y poco a poco se va dando cuenta desde una perspectiva también, si se quiere, muy política, ¿no? ¿Sí? Sí. Digamos, de sentirse bien con sus orígenes, ¿sí? De darse cuenta de cuáles son sus orígenes también, y de encontrar en ello algo muy bello. Eso ocurre también cuando se encuentra en el colegio después del viaje. No recuerdo el nombre de ella, esta chica venezolana que también, que también pues digamos, en un momento muy fuerte, una intervención muy fuerte de ella frente a Cristina, que le decía a Hannah que si había cambiado de raza, que ahora era negra, ¿no? Y entonces la venezolana, pues le dice dos o tres cosas, digamos, en razón pues digamos, este tema a un racismo allí puesto y de que no tiene ningún sentido, digamos, en nuestro contexto, ni en ningún contexto, ¿sí? Pero creo que también es eso, ¿no? Es esa construcción de identidad a medida y de sentirse un sujeto, ¿no? Sujetada al lenguaje, sujetada también, pues digamos, al reconocimiento de quién es. También uno podría entenderlo, pues digamos, en ese sentido. Lo que pasa es que cuando yo hice mi investigación para mi tesis, yo caí en cuenta, sobre todo buscando para el capítulo sobre la ilustración, de cómo en nuestro país, y yo pienso que en toda América Latina, nos hemos ninguneado, como dicen los mexicanos. Nunca, o sea, en mi época, en mi generación, nunca nos enseñaron a amar a, a, a la gente que no fuera blanca. O sea, lo mejor era ser blanco, como fue en la época de la conquista de la colonia. Ser diferente, tener rasgos indígenas, y no ser como las niñas de la región paisa, de ojos negros, grandes, pestañas muy crespas, pelo ondulado, etcétera, etcétera. Nunca a los niños se les enseñó, yo no sé ahora cómo es, pero nunca se les enseñó a valorar esas raíces que las tenemos todos, así los que se crean más blancos que la nieve. Todos somos una mezcla y qué maravilla que así sea. Entonces, hablando de la ilustración, todo lo que yo veía en los libros y todo eran ilustraciones de niños rubios de ojos azules. Si ustedes miran en una biblioteca libros de otros años, viejos, ven este tipo de ilustración. Nunca, jamás yo vi un niño que se nos pareciera.
Yo digo que se nos pareciera porque éramos muchos los que éramos así como medio raros, medio asiáticos, como decía alguien. Pero resulta que, pues sí, asiáticos hace siglos y siglos, pero indígenas más que venían de los asiáticos, más acá, ¿no? Más cerca nuestro. Y, y bueno, sí, como tú dices, es algo político, porque, no sé, yo tengo recuerdos de mi colegio, que era un colegio privado de monjas, y, y recuerdo las discriminaciones que se hacían. Por ejemplo, había dos chicas que eran judías y eran las niñas. Yo no quiero decir que todos los judíos sean ricos, porque eso no es verdad, pero ellas, dada la casualidad de que eran las niñas de las hijas de las familias más ricas de la ciudad, esas niñas, por ser judías, no tenían obligación de ir a la misa ni estar en clases de religión como se hacía en esa época. Y un día llegó la madre superiora a mi clase e hizo parar, a ponerse de pie a una niña. Y delante de todas dijo que se tenía que ir del colegio porque ella había mentido y ella era protestante o evangélica o yo qué sé, y la echaron del colegio. Y ahora cuando yo recuerdo eso, me parece como un horror, como en la época de la persecución de las brujas y de todo eso, de la Inquisición. Me parece una cosa espantosa. O sea que es político también y económico, tiene que ver con el dinero, porque esta niña que era evangélica obviamente no era rica. Sí, muy, muy, muy fuerte. Ese No. es un tema definitivamente tu obra, la discriminación y también, antes de darle la palabra a Mercedes, quisiera leer un fragmento también al respecto, ¿sí? Que tú lo pones acá en tu libro. Todos se pretenden blancos como la leche. Fíjate, cuando alguien quiere decirte que eres mala gente, te dice, no seas indio. Y cuando a una mamá no le gusta el pretendiente de su hija, dice, no me gusta ese indio o ese negro, porque los negros tampoco escapan a ese desprecio. Esa conversación con Ismael me dejó muy pensativa y a pesar de mi solidaridad con los indios, no quería parecerme a ellos. Ahora entendía por qué nadie me decía que era linda. Me miré 1000 veces al espejo y detesté mis ojos rasgados y mi pelo liso y envidié las niñas de inmensos ojos y pestañas largas y crespas. Envidié sus cabellos ondulados. Me vi fea y lloré en silencio y me dije que cuando fuera mayor encontraría una manera de cambiarme la cara y que la cirugía plástica habría evolucionado mucho y que ella me valdría para no parecerme a una india. Recordé que el máximo piropo que me habían hecho era qué buen semblante tienes hoy. Me costaba trabajo recordar si mamá me había dicho que era linda. A lo mejor sí, porque casi todas las mamás ven hermosos a sus niños, así sean más feos que un mico. Recuerdo de mamá sus miradas, su ternura al mirarme, que era como oír, qué linda eres. Su mirada me decía que era única para ella. Bueno, muy bien. Mercedes, oh, bajó la mano Mercedes, ¿qué pasó? No, no, no. Buenas tardes, Gloria Cecilia, Hola. buenas tardes, José Ignacio y todo. No, pues yo aquí muy fascinada y agradecida por el texto de Gloria Cecilia, porque de verdad que esos sentimientos de los que hablaba Sandrita, de lo que José Ignacio acaba de leer, pues acompañaron también mi infancia, ¿no? Entonces, poder ver ese empoderamiento de Hannah, reconociéndose en la diversidad y en la belleza, reconociendo el valor y la importancia de sus otras dos y luego sus tres amigas
que eran tan distintas, con las que se podía hablar de una cosa y de otra y no necesariamente que tuvieran las mismas afinidades, como la pequeña, no recuerdo ahorita el nombre, me parecía algo como tan valioso, tan bello, ese descubrimiento en los encuentros de la riqueza de lo distinto. Entonces, pues así como en el primer encuentro que tuvimos con Gloria Cecilia decía, uy, algo que me movió fue haber leído Mi planta de naranja lima. Me sentía muy identificada con eso. Yo, ay, qué dicha, o sea, qué emoción saber que esos textos pues mueven y permiten la creación de, de obras tan bellas como las que Gloria Cecilia nos ha regalado, como ese legado tan hermoso para nosotros también. Entonces quería como enfatizar en ese asunto, agradecerle porque siento que en el personaje de Hannah, en lo que ella cuenta, narra, pues ahí nos descubrimos o hay mucha identidad y eso me parece muy, muy hermoso. Muchas gracias. Gracias a ti, Mercedes. Ojalá que mis libros inspiren a otros para escribir algo todavía mejor. Gracias, Mercedes, Gracias. por tu intervención. Sandra. ¿Me escuchan? Sí. Espérenme, si es tan alta voz, ya. Hay algo que también me llama mucho la atención en la obra y es el papá. Yo le decía a Gloria, nosotros hicimos el duelo con Hannah y a todos nosotros nos ayudó la familia de Hannah a hacer el duelo. La tía Dorita, la tía Albita, la abuela, Pacheco y ese abuelo coplero. Y hablando de identidad, ay, yo me reí tanto leyendo esas coplas porque vi que se articula a tu obra en general el lenguaje de la zona cafetera, la idiosincrasia de la zona cafetera, todo lo que es esto que estoy viviendo en este momento, en este instante. Pero quisiera preguntar por Pacheco y por el abuelo. Yo me enamoré de Pacheco. Para mí Pacheco es un ángel de la guarda. Es divino. El Pacheco fue el que le dijo al papá de Hannah, oiga, usted no puede seguir viviendo en el dolor. Hay que salir por los niños, por usted y por el recuerdo de su esposa. A ella no le hubiera gustado que usted se sumiera en la tristeza. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje tan hermoso? Y quisiera preguntarte si el abuelo existió como tal. Sí, claro, obviamente. Una de mis grandes satisfacciones es haberle podido decir a mi abuelo que de cierta manera, si yo era escritora, en parte se lo debía a él que no era un literato para nada, que era un cuentero, que surrungueaba la guitarra, que nos inventaba coplas, que nos echaba cuentos, que nos juraba y perjuraba que él se había encontrado con la Llorona y con la Patasola y todos esos, él los conocía y se había enfrentado a ellos, etc. Y además era un hombre muy guapo, muy, muy bello. Y Pacheco era un ser luminoso. Pacheco era como aparece. Siempre esa parte de las monedas que brillaban. Esa capacidad existe. Yo no sé si ustedes han visto, saben de eso, pero yo conocí a alguien que
todo lo que ella tocaba, las llaves, porque le pregunté, porque las llaves de su casa parecían de oro. Y yo le preguntaba si las brillaba. Me dice, no, es que todo lo que yo toco se vuelve así brillante. Y me pareció increíble porque Pacheco era eso, las monedas eran todas brillantes. Entonces, no sé, eso iba como con su propio espíritu de luz, de risa, de alegría, no sé, era un poco como, a veces yo pensaba que él era como un vaquero de esos del oeste, como un tipo así, con su sombrero, con sus ojos azules. Voilà. Yo pienso que, yo ya lo he dicho, los escritores somos ladrones, porque nos robamos en la vida los gestos de la gente, las miradas, las vidas de la gente, las palabras de la gente. Eh, a mí me encanta hacer eso, tomar, no solamente en estos libros, porque son en gran parte autobiográficos, sino también en otros libros. Hay un libro mío en el que hay un personaje que es igualitico como es en la vida, igualitico. Otros no, pero que yo les pongo, no sé, la personalidad de personas que yo conozco, porque el mundo, o sea, todos los días, cada día es un enriquecimiento. Algo aprende uno en el día, así no salga de su casa, algo aprende. Por ejemplo, yo lo que les he oído hablar, y yo me digo, miércoles me va a tocar ponerme a leer mi libro, porque es increíble cómo la gente lo ve. Es lo que yo no sé si lo dije la vez pasada que hablamos tanto, en que Eliador, el libro que presenté cuando estuve en Colombia, la gente lo ve, lo tomó de una manera que yo me quedé impresionada. O sea, el centro del libro para ellos me abrió a mí los ojos. Es increíble. Es increíble cómo cada libro suscita cosas que uno nunca se imaginó. Y lo lindo es que las cosas sean universales y que la gente se identifica. Cuando uno lee un libro, tantas veces uno subraya y dice, pero esto yo lo he pensado, esto yo lo he sentido, o sea, un escritor es eso, que dice lo que el otro no ha podido decir por X razón, o porque no quiere decir, o porque, etcétera. Pero cómo se encuentra uno en los textos de una mujer o un hombre que escribieron un libro, no sé en dónde, en Patagonia o en Ucrania, para hablar de algo tan actual y tan triste. Pero así es. Esa es la literatura. Esa es la maravilla de la literatura. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal si leemos este fragmento? ¿Qué tal si hacemos copla, una a cada miembro de la familia? La idea nos pareció genial. Trabajamos duro y nos reímos como locos. Por la noche les dimos la sorpresa. Tatá y yo cantamos con el abuelo las coplas inventadas para nuestros hermanos. Cada uno esperó con impaciencia la suya y cada vez los demás se desternillaban de risa. Pero lo que nosotras no sabíamos era que el abuelo nos había hecho coplas también a nosotras. Ni siquiera papá y Fanny se escaparon. Tatá es una señorita, inteligente y bonita, y los chicos ya le invitan a bailar la comparsita. Hubo un aplauso general y Tatá se puso como una granadilla. Sacar muelas es su oficio, para él es natural, pero los pobres pacientes creen que es el juicio final. Papá rió de buena gana y nosotros echamos vivas. El abuelo apenas se hacía pausas, tomó la guitarra y continuó. Es una gran cumbanchera y cocina sin parar, y cocina sin par.
Les hablo, niños de Fanny, y esto no es ningún azar. ¡Que viva Fanny! Gritamos todos, y ella feliz nos hizo una venia. El abuelo hizo como si terminara y yo me quedé en suspenso, entonces agarró su guitarra y me hizo un guiño. Hannah adora la lectura, pero también la escritura. Son dos cosas que seguro le darán gran estatura. Bueno, muy bien. Bueno, por acá La estaba. mía Sí, bien, bien. Aquí teníamos a Cindy. Estaba levantando su mano, la bajaste y también había alguien más. Es que yo vi que Lorena quería decir algo, entonces Ah, dije, Lorena, dejo ok. que Lorena diga primero y luego yo. Tranquila. Entonces, pero no sé si Lorena se anime o voy yo. Buenas tardes Hola. Hola, Lorena. a todos. Sí, quería decir algo antes de las coplas que me, me impresiona y me motiva. Es la parte de la experiencia de tener un padre capaz de gozar a sus hijos en esos momentos de dolor, ¿no? Tal vez de pronto no soy una persona que tuvo un padre así, lo anhelé cuando estaba leyendo las líneas de cuando empezó su primera receta de cocina y que les hacía lo mismo siempre y decía, qué rico tener un papá que ahí tuviera esos detalles tan maravillosos y después tener otra vez ese papá que reinventarse en cuanto a la cocina, sabiendo que en la época que tú eras niña era muy difícil encontrar a un hombre que se metiera a la cocina o hiciera muchas cosas que tu papá hacía por ustedes, como ese abrazo, como ese cariño que le tenía a la esposa, ese amor que le profesaba. No era tan sencillo en esa época que los hombres manifestaran ese cariño particular. Y tan no es así como tan común que yo no lo tuve y leyéndolo me imaginaba si lo hubiese tenido de esa manera. Y me llevaste a soñar en ese mundo que alguna vez tuve, quisiera tener y que no tuve. Y que, y pues que es maravilloso, me gustó mucho esa parte de tu padre, tan especial. Lorena, hay muchos mundos que muchos tenemos, pero hay otros que no tenemos. Y es verdad que era muy insólito que, que un papá en esa época se metiera a la cocina, pero así era, no sé por qué. Yo pienso que él tenía, eh, todos los seres humanos tenemos una parte femenina y una masculina. Y yo pienso que su parte femenina era bastante importante en el sentido de que tenía una creatividad, una delicadeza, una sensibilidad para muchas cosas. Era una persona supremamente creativa y supremamente original. Mm, eh, y en esa época, sí, él, por ejemplo, yo creo que es ahí donde lo cuento, cuando hace el pavo relleno o algo así, yo no sé si ya se me olvidan las cosas, pero creo que es ahí una cosa pues que no era usual en Colombia. Eso no existía, pero eso a él no le importaba. Y sí, es verdad que era un ser verdaderamente muy especial. Bueno, muy bien. Sí, bueno, el papá ya has hecho, digamos, como esa referencia, además, orgulloso, ¿no? Un papá muy orgulloso. Sí. Las, eh, las monjitas de la escuela querían pagar una excursión a las chicas y a las hijas y él no lo permitió. Mm. Hannah, Hannah me imagino que hacía chulitos en todos sus dedos para que el papá le pudiera aceptar ese etiquete
a Mara para que pudiera ir a la costa, ¿sí? Pero además, digamos, la tía Dorita, ¿no? La tía Dorita, con esa relación tan linda también con Fanny, ¿sí? Digamos, con toda esa, también todo ese afecto, digamos, para los chicos, el abuelo, ya hemos hablado de algunas cosas, la abuela con un carácter súper fuerte, pero que quería y que protegía, digamos, a sus hijas, las quería muchísimo, pero también de un carácter fuertísimo con sus yernos, bueno, en fin, ¿sí? Pacheco, ya hemos hecho ahí alguna referencia, la mamá de Ismael, también otra referencia, Carlos, el personaje del avión, ¿sí? Parece también muy interesante, otro adulto que le regala un libro de viajes, pues digamos, del mundo. Gloria Cecilia, el lugar de los adultos en esta configuración de Hannah, ¿sí? Y en general, pues digamos, de todos los chicos, aquí aparece, digamos, como muy explícita. Yo diría que este es un libro de Hannah en relación con los adultos, claro, también con sus compañeros, sus hermanos, pero los personajes que tú construyes acá, ¿sí? Estos adultos que van acompañando a Hannah en ese, pues digamos, en su crecimiento, eh, los sentía, digamos, como un rasgo así muy fuerte de este libro. Fue una decisión también tuya, pues digamos, como construir estos personajes adultos que le permitían a Hannah precisamente, ¿sí? Superar, pues digamos, esa situación tan compleja de la muerte de la mamá, pero además, ¿sí? De construirse y de ser, y de construir su identidad y de ser lo que se veía venir ser, que es, pues digamos, una escritora. ¿Viste estos personajes de esa manera? Lo que pasa es que yo pienso que cuando yo era pequeña, la diferencia, el abismo entre los adultos y los niños era más grande de lo que puede ser ahora. O sea, mm, yo espero que así sea. Los adultos son más respetuosos con los niños. Ahora, antes había esa división tajante, donde los niños no podían ni siquiera hablar en la mesa, etcétera, etcétera. Pero eran los adultos, todos estos adultos que estaban en el universo de Hannah. O sea, que tenían que estar, estaban en su vida, o fueron apareciendo en su vida. Y como esa niña, eh, en la parte, en el sol de los venados, hijas de don José, o de don, ya no me acuerdo qué nombre tiene, el señor que era muy rico y todo, eran adultas, eran, como dicen los niños, eran grandes. Y ella tiene ese nexo con ellas, como si de cierta manera necesitara eh, a los que ella creía que estaban por encima de ella. Eh, es lo mismo cuando ella descubre mm, lo que es la amistad. O sea, no lo descubre porque ya la tiene con Ismael, pero con las niñas, con mujeres, es ese descubrimiento, y porque esas niñas piensan. O sea, eh, Hannah necesitaba gente que la tirara hacia arriba, que la jalara, eh, no que, no que la dejara en el mismo nivel en el que ella estaba. Y los adultos, yo pienso que ella era una niña, es una niña muy observadora y muy sensible también. Entonces, pues sí, su vida la construyen sus hermanos, su familia, pero también la otra gente que está
alrededor. Y ahora cuando tú hablabas, yo que acabo de regresar de Colombia, yo me doy cuenta, o sea, cada uno de nosotros tiene una historia. Quienes hayan leído Mi planta de naranja lima verán la vida tan tenaz de este niñito que cuenta su historia. Y cada uno de nosotros tiene la familia que le tocó en suerte, porque uno a su familia no la escoge. Y es verdad que yo vivo y he crecido en el seno de una familia amorosa. Entonces, eso ayuda mucho. Yo no sé, porque uno idealiza a veces los recuerdos o la gente o su país, pero cuando yo llevé a mi mejor amiga de acá a Colombia, ella me decía, Dios mío, aquí te dan amor, pero es que el amor te aplasta. Es un amor que te aplasta, es demasiado. Y es verdad que eso era importante para Hannah. Si tuviera una abuela que era una terrible, un papá que era muy severo, muy estricto, y unos profesores que le daban palo cuando era chiquita porque no entendía las matemáticas. Pero en el fondo de todo, en medio de toda esa dureza y todo, hay mucho amor. Y bueno, eso es lo más importante en una familia. Eso no evita las neurosis, pero bueno, hay amor. Sí, vale. Mira, por ejemplo, esto al respecto, ¿no? Es posible que al tío J no le haya perdonado a la abuela que los haya abandonado cuando eran niños. Esto tardé en saberlo. Al principio fui atando cabos porque en este mundo hay que ser grande para poder saber las cosas. Las verdades están reservadas a los mayores. Uno aprende a distinguir qué es lo que no debe preguntar, de qué no debe hablar, porque si lo hace o lo despiden con un no te metas, no metas la nariz en cosas de mayores, o simplemente lo sumen en un hueco de silencio insondable. Creo que hace, digamos, como mucha alusión también a esa mirada, a esa presencia infantil, digamos, en ese contexto histórico local, digamos, que compartías hace un momento. Yo pienso que es bueno que hayas hecho alusión a esto, porque tú te das cuenta de que los niños perciben las cosas y que los adultos son tan bobos a veces que no se dan cuenta de que los niños saben, de que los niños presienten, de que los niños adivinan por las palabras, por los silencios, por los gestos, una vez lo dije ya, cambiar la cadena de la televisión porque están dando ahí algo que tal vez hace alusión a una historia familiar o qué sé yo. O sea que es por eso que uno tiene siempre que decir la verdad a los niños. Tengan la edad que tengan, no importa. Puede tener un mes de nacido. Hay que decir las cosas porque él lo siente. Y todos los estudios científicos muestran hasta qué punto un bebé percibe, sabe, porque hay un lenguaje de miradas, hay un lenguaje de gestos, de tocar, de no tocar, muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Gracias por tus palabras tan profundas allí. No sé si antes de darle la palabra a Cindy, vamos con Sandra, que creo que tiene como unos tiempos muy limitados ahorita para estar. Entonces, Sandra, y seguimos con Cindy, ¿vale? Adelante, Sandra. Muchas gracias. ¿Me cuentan si me escuchan bien? Sí, sí. Sí, bueno, quiero leer un texto
que en la última sesión que hicimos me quebró la voz. Y es por la hermosura y porque sentí en cierto modo que en algún momento de la vida a mí me pasó lo que a Hannah le pasó en ese texto. Entonces dice, afuera atardecía, el cielo reverberaba, el sol de los venados cobijaba mi pueblo. No sé por qué me pareció que el sol tenía otra cara. Su fuego no parecía tan lejano, quizás porque sentía una llamita ardía en mi corazón, una llamita que me empujaba a caminar hacia la vida. Recordé que siendo muy pequeña, en cierta ocasión que hice una rabieta, papá me dijo que yo era candela. Era como si esa candela se reavivara, dejando atrás a la niña tímida y callada. Ahora tenía la fuerza de las palabras, las que siempre me habían dado los míos, las de los libros, las de mis nuevas amigas, pero sobre todo esas que brotaban de mi alma y me llevaban a caminar hacia la otra cara del sol, de ese sol que a lo mejor estaba dentro de mí. Ese final me sigue quebrando la voz. Es una hermosura. Y hay otro párrafo que también me sacó lágrimas porque yo vi ahí cómo Hannah dejó de ser una niña para convertirse en una señorita, en una mujer. Y me pareció hermosa. Y quiero agradecerte antes de irme porque ya debemos salir para el aeropuerto. Quiero agradecerte tu libro, tus palabras, tu escritura. Ay, Dios. Estas 4 sesiones leyéndote a ti, primero El Sol de los Venados y luego La Otra Cara del Sol, fueron muy hermosas. Nos reímos mucho, veníamos de un ciclo en donde por el tema que era la muerte, a veces fue un ciclo oscuro, Sí. pero con tu obra pudimos pasar diferentes momentos, instantes, buen humor, risas, sorprendernos con el crecimiento de esta niña. Y no, desafortunadamente no metí el libro antes de venirme, el de poesía, porque qué belleza de poemas, el de la brujita, el de la bruja y el de la muñeca, me encantaron. Ya, de trapo. Sí. Entonces, pues voy a ir caminando y voy a seguir escuchándolos mientras camino, pero Gloria, quería decirte muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Gracias. Porque los buenos escritores nos avivan el alma, nos impulsan a seguir con sus palabras. Pero los buenos lectores también. Nos llenan el mundo de ganas de vivir. Y tus palabras, así como las palabras que Hannah recibió, le impulsaron a seguir. Las palabras que tú nos das a nosotros también nos impulsan a seguir leyendo los viernes de 4 a 6, así seamos 20, así seamos 10, pero sabemos que leer en voz alta, leer entre todos, leer en conjunto, es un regalo para el alma. Y eso no tiene que ver con la academia, es con la lectura literaria y con la belleza del lenguaje. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti, Sandra. Sigo escuchándolo mientras camino. Vale, perfecto. Gracias, Sandra. Que tengas buen regreso entonces acá a Bogotá. No, qué rico estar en este espacio, contar, digamos, con tus apreciaciones, escuchar, digamos, de tu propia voz las referencias a tu obra. Es, digamos, como una experiencia, pues, única. Cindy, tenías la mano levantada ahora, ¿quisieras preguntar? Sí, bueno, yo realmente quería preguntar y leer el mismo fragmento que ya me ganó Sandra, porque... Se oye muy bajito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bueno, les estaba diciendo que yo tenía el mismo fragmento para este espacio porque sé que también el espacio de Gloria Cecilia es limitado, ya que allá ya es medianoche y no queremos abusar de su generosidad. Y también, digamos, contarte un poco que
nos llamó mucho la atención esa metáfora que traías en torno a la otra cara del sol, ¿no? Cómo era también, pensábamos nosotras y a propósito de lo que tú mencionas de esas posibilidades que nos ofrece la literatura de pensar con otros y de que en ese encuentro con lectores uno se encuentra, valga la redundancia, con múltiples interpretaciones. Yo quería compartirte una de las que hicimos en torno a esa otra cara del sol y cómo para nosotros significó dar, digamos, como hacer un paso en esa situación, de alguna manera, como ver las cosas también desde otro lugar y comprender que en el mundo todo tiene una doble cara efectivamente, que hay una cara que vemos y otra que no. Y me parecía muy bonito un análisis que hacía Carol, y que cuando ella lo hizo también nos acordamos de ti y era, una es la cara que ustedes están viendo ahorita en esa latitud y otra cara del sol es la que estamos teniendo nosotras, en estas latitudes, y cómo esas dos caras, de alguna manera, si bien pueden ser opuestas o cada uno está viendo dos caras distintas, pues definitivamente en este reconciliarnos con la historia de Hannah, esta otra cara del sol es también ver que la vida sigue, digamos, es crecer también, es comprender, como tú lo decías, esa desgarradura que efectivamente veíamos que era, la infancia, dejar la infancia y como hay unas marcas que nos deja a todos, por ejemplo, niñas, ir creciendo, ir entrando a la adolescencia, no sentirnos bonitas, estar llenas de inseguridades, tener la envidia con la otra porque tiene la mejor cosa y ver cómo yo me saco ese ladito, pero también cómo se empieza a reconocer y como tú lo decías, eso que Hannah mencionaba, ese viaje que hizo Hannah fue darle alas y cómo esta otra cara del sol nos mostraba que efectivamente, la vida te quita pero también te da y te pone Mm. unas alas para volar y esa otra cara del sol también era un poco ver para nosotros ese lugar que tuvo la cultura, en la vida de Hannah, acercarse al mundo, tener contacto con la literatura, ver enciclopedias donde había ver enciclopedias donde habían otras latitudes, etcétera. Entonces, fue para nosotros una metáfora bellísima, así como nos encontramos con la del sol de los venados, esta de la otra cara del sol, porque definitivamente fue entender que crecer duele, pero que deja unas marcas muy, muy significativas, muy bonitas en la vida de la persona, y eso lo veíamos en tu relato, en cómo contabas que eran las navidades y sentíamos casi el olor de las navidades, la alegría de los juguetes, lo que ya nos contabas del viaje, pero también lo que estabas hablando ahorita a propósito de la relación con los otros y de encontrarse con otros que te ayuden a crecer y que te ayuden a jalonar. Y esa también es la otra cara del sol, sentir que hay alguien que necesita, que en la vida necesitamos a alguien que nos jale y nos lleve a otros lugares. Entonces, para nosotros fue muy bonito encontrarnos esa metáfora al final y sumarme a esos agradecimientos de verdad, Gloria Cecilia, porque para mí estas dos obras han sido entrañables, yo las veo conmovidas y creo que definitivamente han marcado a nuestro café literario, poder haber leído las dos obras, pero sobre todo poder hablar contigo de las dos obras y poder compartirte todo lo que para nosotros significa las dos obras. Creo que somos muy afortunados y de verdad muchas gracias por tu generosidad. No, pero bueno, soy yo la afortunada, porque mientras tú hablabas, yo pensaba, yo me reí mucho escribiendo estos dos libros y lloré mucho, porque cuando a mí la gente me dice, pero es que yo lloré, pero es que yo también lloré. eh, Me reí, me divertí, a veces sentí mucha rabia con cosas que por las que tenía por qué sentir rabia. Y nunca pensé cuando escribí estos libros, o sea, uno no sabe si se los van a publicar. Y cuando uno los publica, uno dice, ¿será que realmente la gente los va a querer? Y bueno,
Para mí es genial estas reuniones, así sean a distancia, porque como no nos pudimos ver en Colombia, espero que la próxima vez sí seamos los primeros en encontrarnos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Cindy, ¿quieres acotar algo? Bien. No, solo que por Bueno, favor, que ojalá seamos los primeros en vernos y seguir conversando contigo y tener la Sí. oportunidad de darnos un abrazo entrañable que siento ya nos Mm, debemos como parte bueno, sí. muy, de estar en este bueno, muy bien. Carol tiene la mano levantada. Adelante. Sí, bueno, yo quería hacer referencia a, digamos, todo lo que implica y de qué se nutre ese paso, esa etapa de ese duelo, ¿no? Porque digamos que también es una cara que se va poblando de una cantidad de cosas que son las que permiten ir reconstruyendo un nuevo cotidiano, ¿no? Hacer de nuevo una vida cotidiana. Entonces, creo que es una novela, como ya lo mencionaban algunos, en donde los otros tienen un lugar súper importante, ¿no? Los otros, tanto en el contexto, o sea, como en distintas capitas, en el contexto más cercano, su papá y todo el esfuerzo que hace por inventar tradiciones, ¿no? Hacer otras cosas que les permitan eh, hacer esa nueva cotidianidad. Y en el siguiente, la familia cercana y los amigos y el padrino, que de alguna manera con una cierta distancia, compartiendo el dolor de la ausencia, pero con una cierta distancia en una capita más allá de la familia, refrescan un poco ese entorno cotidiano, ¿cierto? Y luego vienen todo lo que ocurre en la escuela y lo que eso le permite a Hannah. Hay otras cosas que me parecen muy bellas que hacen referencias como a cuáles son esas tradiciones que se inventan, pero también cuáles son, a esas ya te has ido refiriendo, pero hay una cosa que a mí me fascina en la literatura para niños, que es una condición de la infancia, ¿no? Que es esta relación con los objetos. Hannah tiene una relación particular con los libros, pero también hay objetos que van entrando en la casa y que van armando un alborozo, ¿no? O sea, el objeto en el que hace sonar la música, pero hay una cosa que me parece muy bonita, que es la llegada de la máquina, ¿no? La máquina llega y otra cosa ocurre, entonces, como esa inserción de esos objetos en esa casa y en los distintos espacios también va haciendo que la vida tome, se refresque, se mueva, ¿no? O sea, como que la familia se torna un movimiento nuevo en torno a esos objetos. Entonces quería preguntarte eh, ese lugar de esos objetos en la construcción de tu obra, no solamente de esta, sino en general, cuando piensas la construcción de escenarios para los niños. Yo no sé si lo dije la vez pasada, pero los objetos son parte de nuestra vida. Los objetos nos alegran, nos traen recuerdos, nos sirven, nos ayudan. Y yo respeto inmensamente la materia, el objeto. No me gusta que se tiren las cosas. No me gusta que se maltraten los objetos, porque, porque están ahí para nosotros. Cualquier objeto, que sea en la cocina, que sea en la sala, todos esos objetos de una manera u otra nos sirven. Y es increíble cómo eso está tan anclado en mí, que en mis libros, no solamente en estos, pero sobre todo en un libro como Óyeme con los ojos, los objetos están presentes. Pero en La botella azul, más que tal vez que en cualquier otro libro.
el valor hasta de las cosas más simples. No sé de dónde me viene eso, pero está en mí, me encantan los objetos lindos, me encanta, por ejemplo, yo soy una persona a la que le encanta la artesanía, pero la bella, la que está llena de, no sé, de signos, de cosas. En Colombia hay cosas hermosísimas que se hacen en artesanía, y la artesanía en Colombia ha evolucionado mucho, ha cambiado, y eso me gusta mucho. Eh, mm, todo, yo ahora que estoy en Colombia, eh, fui al mercado de Usaquén, el mercado artesanal, y, y compré una pulsera para una amiga, y era de un indígena del Chocó. Y, y me habló con tanto amor de lo que él hacía. Estaba con su hijo, y la pulsera me decía, todo esto tiene un sentido. Y eso es lo que me parece tan bello de nuestras culturas indígenas, es que todo tiene un sentido, son símbolos. Rigoberta Menchú, no sé si se acuerdan que ella en Guatemala, eh, ella decía que la gente cree que las telas tienen unos dibujos ahí, pero es que todo es un lenguaje, todo es un lenguaje. Y eso me parece tan bello que nosotros eso de cierta manera, bueno, no es que lo hayamos perdido, es que nunca lo hemos tenido, pero lo que muchos indígenas se ponen, pues tiene un sentido, es una cosa simbólica. Y bueno, el mundo está lleno de signos, de misterios, de códigos, y eso me parece increíble. Muchas gracias, Gloria. De nada. Muchas gracias por esa intervención allí y por la pregunta, Carol, desde luego. Claro, es que la obra se alimenta, digamos, de esas construcciones, de los objetos, del árbol de café que el papá les lleva, pues, digamos, en Navidad, de la cacerola, en fin, y también de otros elementos, ¿no? La música, por ejemplo, la música clásica que, pues digamos, un poco en ese duelo del papá de Hannah, ¿sí? Y entonces no había música, ¿no? Y de un momento a otro se empezó a poner la música clásica, ¿sí? Y después de ello, entonces Pacheco le dice, ¿cómo se le ocurre? Traiga música bailable, otros géneros acá, y entonces se insertan, digamos, otras cosas propias de la cultura, pero además, digamos, ya habíamos hecho referencia un poco a los libros, ¿no? Sí, digamos, y esas referencias, digamos, permanentes a la literatura. Es muy interesante cómo la referencia a Neruda, por ejemplo, ¿no? Sí, los versos del Capitán, pero también los libros o los cuentos de Andersen, el libro de Dostoyevsky, el libro de Dickens, ¿sí? Ahí hay, digamos, como digamos, también una alusión permanente y constante a la literatura, a referencias, digamos, de la literatura. ¿Cómo se da en ti ese proceso también de llenar digamos, tu construcción también desde estos referentes literarios? Y quisiera, juntito a esta pregunta de los referentes literarios, pues digamos también poder conocer o acercarnos pues digamos, a la incorporación de diferentes géneros. Ahí está el género epistolar ahí, ¿no? Digamos, hay dos cartas, hay comunicaciones, digamos, entre cartas entre Ismael y Hannah, pero además está la poesía, digamos, hay también fragmentos de poesía aquí en este libro, las coplas, ya habíamos hecho referencia, digamos, en la tradición oral, la referencia que haces al cómic también. ¿Cómo se da esa construcción, digamos, o cómo alimentas tu obra
precisamente desde estos lugares? Bueno, la obra se alimenta porque mi vida se alimenta y porque a Hannah, a pesar de todo, estaba rodeada de una cultura que sobre todo traía el padre, un padre lector de todo lo habido y por haber. Eh, y en lo que concierne a mi vida, desde que aprendí a leer, siempre he tenido libros. O sea, muy poquitos cuando era pequeña, pero cuando tú escribes, así escribas ficción, hay un escritor suizo que decía que cuando escribes sobre los otros, estás escribiendo sobre ti mismo. Entonces, uno pone en el papel lo que de cierta manera ha tenido o tiene en la vida también. Hay cosas que para mucha gente lo más importante puede ser el dinero, para otros, qué sé yo, viajar o en mi caso, los libros son un alimento y obviamente que en el caso de la historia de Hannah, pues los libros tenían que estar presentes, las referencias literarias también, su caminar, eh, sus pasitos hacia la literatura, pues tenían que estar ahí. O sea, no podía ser de otra manera. Es un poco como con los objetos. Ahora que hablamos, y por eso yo le decía a Sandra que también uno necesita de los buenos lectores, porque los buenos lectores lo enriquecen a uno. Los lectores no se dan cuenta hasta qué punto nos hacen ser conscientes de muchas cosas. Y como que es increíble que los lectores descubren la obra, pero de cierta manera descubren también al escritor. Cuando un lector dice algo, y yo digo, pero yo quise decir eso. O sea, uno se sorprende. Es como si el lector entrara en los secretos inconscientes de un escritor. Y, y yo aprendo mucho de los comentarios, de las críticas, de las reseñas. Niños. O sea, los niños también son a veces increíbles, increíbles. Son perspicaces, van más allá de, no, mejor dicho, no corren, sino que vuelan. Entonces, eso para, para mí realmente ha sido muy importante. Y los libros son, aquí al frente, o sea, ustedes me están viendo a mí, pero al frente mío hay 3 bibliotecas atiborradas y trato de sacar libros, porque yo pienso que, o sea, yo tengo ahora una política y claro, yo lo puedo hacer acá porque acá los libros son más asequibles para nosotros. Pero si yo sé que un libro no lo voy a volver a leer, lo regalo. O sea, trato de sacar libros cada vez porque digo, no los voy a leer más. Entonces los dono, los regalo, eh, porque, bueno, pero, pero a pesar de eso tengo muchos y bueno, me encanta. Yo, yo en Facebook seguí un poco la feria del libro
y mi amigo Triunfo Arciniegas, yo no sé con cuántas maletas de libros se vuelve para la casa. Yo me moría de la risa, porque es una maravilla ver que tenemos un hambre de libros, un hambre de historias. Uno no puede vivir sin historia, nadie puede vivir sin historia. He dicho. Bueno, gracias por aquello que compartes. Mira, por aquí ya Carol está diciendo que ella recibe donaciones, que se apunta para las donaciones de libros. Sí, Yo aprovecho que estoy cerquita. pero es que estoy muy lejos. Y la mayoría de mis libros son en francés, por razones lógicas. Será el pretexto para aprender. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. A ver, Gloria Cecilia, había, digamos, en tu obra también, y especialmente, digamos, en esta última, hay un conjunto de cuestionamientos que, digamos, que tú vas desarrollando, bueno, a muchísimas cosas, ¿no? Digamos, a la escuela como institución, ¿sí? A la religión, al racismo, esas referencias que haces, digamos, a la equidad de género, son, digamos, como muy, digamos, muy contundentes, ¿no? ¿Sí? El miedo de los hombres a las mujeres, ¿sí? Y después, sí, los hombres le tienen miedo a las mujeres y por eso se ha generado todo este sistema patriarcal. Digamos, un poco lo planteas, ¿sí? Pudiéramos decir de esa mirada. Cuál es tu, digamos, tu mirada, digamos, de la equidad de género? A mí me impactaba mucho Fanny, ¿sí? Fanny. Y digamos, y la alusión que hacías al papá de Fanny, y al papá pues de Hannah, ¿no? Sí, decía, y no únicamente el papá que no creía en la educación, ¿sí? Entonces no, pues digamos, para qué educarla, ¿no? Ya con que, con que sepa moverse en el mundo ya, para qué más educación, ¿sí? Y ella y contrastaba a ese papá con el propio, ¿no? Para quien el principio de la educación era fundamental, estar, digamos, en la universidad, ir a la universidad, estar en la escuela, ¿sí? E incluso planteabas algo también muy fuerte, digamos, frente a esta institución familiar, y era los hijos, los padres que esperaban, digamos, de sus hijos, que sus hijos trabajaran para que era el caso de Fanny, ¿no? Fanny siempre estaba enviándole a su mamá, y nunca la veía, nunca se saludaban, sino era una relación, digamos, muy de, muy de intercambio allí monetario y, pues, digamos, material. ¿Cómo ves esos elementos, digamos, en tanto de género como también de esas relaciones familiares allí? Bueno, yo conocí mucha gente en Colombia, padres que piensan que uno tiene hijos para que después los sostengan, que no es mi manera de ver la vida. Yo pienso que los niños, uno los trae al mundo, uno es responsable por ellos y uno tiene que dejarles la libertad de hacer su propia vida. Uno no tiene hijos para que después lo ayuden o lo sostengan. Una cosa es que los hijos tengan que velar por los padres, tengan que ayudarlos pero no, un- o sea, no ser una carga para los hijos. Eso es una cosa que en Colombia es difícil de cambiar. Em, espérate que se me fue lo otro que me dijiste. Eh, sí. ¿Tema de género o de...? Sí, sí. Yo pienso que hay reflexiones que hace Hannah en los dos libros y que son cosas como naturales. Eh, es como si yo tomara las cosas tal y cual como estaban, como eran. Mm, pensándolo bien, las mujeres son muy fuertes.
y las mujeres latinoamericanas son muy, muy fuertes. García Márquez decía que Colombia y América Latina estaba llena de Úrsulas y Guarán. Y es verdad, lo terrible en Colombia es ese machismo que lo transmiten las mujeres. No son los hombres en el fondo, son las mujeres las que lo transmiten. Son las mujeres que son, que hacen lo que dice el marido, que es él el que tiene que tomar todas las decisiones, que, mucho, la mujer que se borra ella misma de la escena familiar para dejar que el hombre, la mujer que educa al niño con más libertad que a la niña, la mujer que no se preocupa tanto de que el niño llegue tarde, pero sí que le exige a la niña y que hace esas diferencias, por ejemplo, en los oficios. Es una cosa que yo en el fondo no conocí. Las niñas a la cocina, las niñas que tienen que tenderle la cama al hermano, eh, y todo ese tipo de cosas. Eh, el plato del hermano que tiene un pedazo de carne más grande que el de la hermana. Son tonterías, pero son cosas que son verídicas, que existen. Y yo siempre he pensado que es una gran injusticia, pero que para que eso sea justo, no son los hombres los que tienen que trabajar por eso. Debería ser así, pero no, porque los hombres van a dejar sus privilegios y nadie quiere dejar sus privilegios. Son las mujeres las que tenemos que luchar por esa equidad de la que tú me hablabas. Son las mujeres. Eso no quiere decir, porque eso es un feminismo malentendido. Yo no entiendo a las feministas que quieren aplastar a los hombres, que los quieren borrar de la faz de la tierra y que les endilgan todos los pecados, crímenes y todo. No, lo que, lo que yo quiero es un equilibrio. Lo que debe haber es un equilibrio y un respeto enorme por, por, por cada uno por las parejas, porque cuando ese equilibrio no se da, los más afectados en el fondo son los niños, porque entonces es un perpetuar una situación, perpetuarla. Y bueno, no sé. No, bien, muy bien, Gloria, ¿no? Muchísimas. Y sí, también hay toda una reivindicación, ¿no? De las mujeres, digamos, en la obra. Pues, lógico. La niña que se iba, que ya no iba a la escuela, ¿sí? Porque papá ya había decidido que ya no podía ir a la escuela, y la maestra, ¿sí? Le pasaba libros, ejercicios, digamos, de escritura, y ella se iba en el campo, ¿sí? Digamos, escondida a estudiar. Eso me impactó mucho en esa, pues digamos, como en esa reivindicación, digamos, de también ese mensaje muy fuerte y muy contundente de reivindicar precisamente, ¿sí? Pues digamos, a las mujeres, a la equidad, ¿no? Al derecho, digamos, de estar en la vida, en la sociedad, en la educación, bueno, en fin, también aparece allí de manera Es muy... que cuando tú vuelves la cabeza hacia atrás y ves que el voto se le concedió a las mujeres hace relativamente poco, que hasta hace yo no sé cuánto tiempo un hombre mataba a su mujer y no iba a la cárcel porque lo hizo en un momento de, ¿cómo se decía? De extremo dolor o de no sé qué. Pero hay de que la mujer matara al marido y verás que se podría en la cárcel. Sí, O sea, son cosas que parecen que son absurdas como lo es en otras culturas muy diferentes de la nuestra, en la que las mujeres no pueden salir solas, sino que tienen que ir acompañadas de un hombre, que no pueden tener cuenta en el banco, que no pueden tener una chequera, que no pueden... Y te dices, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero en eso son las mujeres
las que tienen que pelearse su situación, porque como te dije ahora, los hombres, muchos sí lo hacen, pero otros no. Y además hay cosas tan ancladas en el inconsciente masculino que se las han inculcado, como decía García Márquez, con el biberón, y que ellos actúan de cierta manera inconscientemente. Pero yo pienso que hay muchas cosas que tienen que empezar a ser conscientes porque el mundo no va a irse atrás. Hay que avanzar y en esto las mujeres no van a cejar en su empeño de tener. ¿Tú consideras que es justo que una mujer, aún en un país como Francia, tenga un salario menor al del hombre haciendo el mismo trabajo, solo porque es mujer? Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, una obra definitivamente muy contemporánea con muchísimos temas. Hay muchas cosas que seguirte preguntando, pero pues desde luego ya se está cerrando, digamos, se está acabando el tiempo, digamos, de nuestro café y tú también, pues digamos, tan Aquí va a lejos. ser la 1 de la mañana, les digo. Imagínate, sí, 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 no. Bueno, bueno, no hay más manos levantadas, tampoco ya hay comentarios, más comentarios. Bueno, Sandra se acaba de despedir hace un ratico, se despidió. Hasta pronto, Gloria, mil gracias, espero pronto nos volvamos a ver. También comentaba algunas de tus cosas, algunas de tus frases. La obra se alimenta porque mi vida se alimenta, nadie puede vivir sin historias. Entonces, Gloria Cecilia, compañeros acá, pues esta ha sido, digamos, una sesión muy potente, muy rica, digamos, en tanto y alimentará, digamos, las discusiones que venimos teniendo en los diferentes espacios acá académico. Este espacio, pues digamos, del café literario es un espacio que no únicamente nos alimenta esas discusiones, sino desde luego es un espacio de acercamiento, digamos, a lo estético, a lo artístico, de acercamiento, digamos, a la literatura y todas las posibilidades, digamos, que tiene esta para tocarnos, digamos, lo más profundo y también, desde luego, para reconocer esta mirada de la infancia en la literatura, la perspectiva infantil. Hannah, una chica que se construye, que se transforma, que crece, digamos, desde el comienzo del café lo estamos diciendo, ¿no? Una chica que crece, ¿sí? Que en este caso, digamos, en su preadolescencia, que es acompañada por adultos significativos y como lo dices tú, Gloria Cecilia, que la jalonan, digamos, en este mundo, ¿no? Que la van jalonando, pero Hannah con una mirada muy particular también del mundo, una chica muy sensible, altamente sensible. eh, y bueno, para nosotros es una inmensa fortuna contar con la autora de estos libros que han dejado una huella muy profunda, digamos, en esta experiencia. Entonces, pues nada, pues digamos un inmenso agradecimiento. Esperamos muy pronto también, o bueno, pues más adelante, digamos, continuar en contacto, seguir, digamos, devorando tus libros, ¿sí? Y pues Sí, por digamos favor. que es muy placentero este ejercicio, desde luego. No sé si hay algún otro comentario de cierre, Cindy, Carol. Sí, por Compañeros. supuesto. Yo espero que no te embelecemos mucho en agradecimientos, pero, o que no te hagamos sentir muy embelesada de agradecimientos, pero la obra de una autora de tu talla y tu voz merece el reconocimiento que tiene en el ámbito de la literatura para niños en Colombia. Sin duda, tu obra es un absoluto referente eh, para quienes están tras la huella de poder construir una voz infantil genuina, una perspectiva infantil genuina que además se hace preguntas serias, ¿no? Sobre la misma condición humana, ¿no? Y creo que por eso a grandes y a niños nos conmueve en igual medida, porque hay algo de nuestra condición humana, de nuestra experiencia humana que está allí presente. Entonces, por supuesto que ese reconocimiento hay que hacerlo,
a tu obra y a ti, y es por supuesto un honor para el Café Literario contar contigo, haber podido conversar de la manera como lo hemos hecho, que nos hayas confiado tus historias, no solamente tu obra, sino la forma como estás tú atravesada, como tu obra está atravesada por ti, por tu experiencia. Y por supuesto, entonces, de nuevo, infinitas gracias por eso. Yo creo que lo magnífico de tu escritura tiene que ver con una cosa que dice Walter Benjamin acerca del carácter infante de la experiencia, ¿no? Ese adulto, ¿no? Una infancia que no es solamente una etapa de la vida, sino que es una forma de relacionarse con el mundo. Y es a la vez el regalo que le haces a tus lectores, porque no para todos la infancia está tan fácilmente accesible. Y a veces la vida cotidiana también nos tiene imbuidos pues en las demandas de la vida adulta, y a veces se nos olvida un poco esa, digamos, toda la potencialidad de esa voz infantil que se pregunta por el mundo y que se extraña frente al mundo. Y eso que tú escribes nos hace ver el mundo ahora de una forma, con un cierto extrañamiento que también es absolutamente necesario para todos tus lectores. Entonces, gracias de nuevo por estar con nosotros y ojalá en serio ese encuentro pueda producirse. No sé cómo vamos a coordinar toda esa logística, pero seguramente sí. No sigas porque esta noche no voy a dormir. Con tantas palabras, Dios mío. ¿Qué hago yo con todo eso? Pues imagínate ese es el regalo de Hannah, ¿no? Las palabras, ese es el regalo que tú les haces a tus lectores también. Gracias. Gracias a todos. Gracias por leerme, por querer a Hannah, por llorar y reír con ella. Y bueno, espero que sí, que nos volvamos a ver a distancia o en carne y hueso. Encantados y siempre bienvenida. Ya eres la autora honoraria del Café Literario, eres la única autora que ha estado 2 veces. Gracias, qué honor. Eso ya tiene una marca en el café. Qué honor. Bueno, ya veremos, como dice el papá de Hannah. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, mil gracias a todos. No, a ustedes. Ustedes se van a ir a tomar un algo y yo me voy a ir a dormir. Sí, claro. Gracias, Gloria Cecilia, por tu Muchísimas gracias. Muchos abrazos. Abrazos, que descansen. Chao, mil gracias a todos. Gracias por regalarnos tu medianoche. Gracias. Muchas gracias a todos. Okay. Gracias, Mercedes.